Hola amigos, bienvenidos una vez más a Explora. Esta vez estamos aquí Alexis de Anda y Gaspar Enaine Capulina. Qué chistosa. Juan Carlos Escalante. Hoy vinimos a Pachuca, Hidalgo, un lugar conocido como la Bella Airosa, pero también como la ciudad del paste. Muy rico todo y vamos a conocer cosas muy padres, empezando con el restaurante Mina La Blanca. Está muy padre, es un lugar que tienes que conocer para conocer Pachuca. También vamos a visitar la Casa Ruhl, que pues es una casa con mucha historia de un personaje inglés que fue muy adinerado en sus tiempos. Vamos a conocer el trabajo de cantera en el taller Torrescano. Vamos al Macro Mural a ver esta bonita obra, pues macra. ¿Macro es una palabra? No creo. Y también el reloj monumental, que también está bien macra. Mírenlo nomás. ¡Wow! ¡Qué macro es todo aquí! Acompáñanos, amigos. Este macro viaje empieza macro ahora. Capulina, qué bueno que reviviste entre los muertos para acompañarnos hoy. Mi autoestima es micro. El restaurante Mina La Blanca fue fundado el 12 de septiembre de 1953 por el señor don Cirilo Juárez Domínguez, en honor a la mina ubicada en el municipio de Mineral de la Reforma, en donde trabajó como minero. Además de ser una visita obligada a la ciudad, el restaurante Mina La Blanca ha tenido entre sus comensales a los más destacados personajes de la política, el deporte, la cultura y el espectáculo, siendo hoy un baluarte de la comida típica regional hidalguense y mexicana. Restaurante Mina La Blanca, un lugar tradicional aquí en Pachuca, que además confirma que si no conoces La Blanca, no conoces Pachuca. Esto nos lo podrá decir Ricardo Holguín, gerente de este lugar. Gracias, Alexis. Juan Carlos, bienvenidos aquí a su casa, Restaurante La Blanca, que como tú bien lo dices, el que no conoce Pachuca no conoce La Blanca, y el que no conoce La Blanca no conoce Pachuca. Ese es parte de todo el juego que hacemos, que lo conjuntamos. Y qué bueno que vienen al lugar de mayor tradición, 64 años ininterrumpidos de trabajo continuo y sobre todo donde han pasado mucha gente a comer desde, te digo, ya 64 años, con los platillos más exquisitos regionales y mexicanos. ¿Y cómo empieza La Blanca? ¿Cuál fue la fundación de este lugar? Esto nace a raíz de que el señor Cirilo Juárez y la señora Emilia Rojas de Juárez fueron los propietarios, son los propietarios, digo, ya fallecieron, pero siempre están aquí en cuerpo, corazón y alma. Ellos abren este lugar y le ponen restaurante Mina La Blanca, porque así hubo una mina en Mineral de la Reforma que se llamaba Mina La Blanca. De ahí nace el nombre y la señora Emilia Rojas decide meter todos los platillos regionales, pero del lado de la Huasteca y de la Sierra. Ok. Posteriormente ya se extendió para todos los platillos del estado de Hidalgo, y de aquí ha nacido, por ejemplo, el plato huasteco, las enchiladas mineras, los pastes, el caldo de hongo, por decirte algunos. ¿Qué conlleva un plato huasteco? Un plato huasteco es para aquellos que tenemos mucha hambre y que quieren compartir con dos personas. Lleva una porción de pierna y pollo, una porción de cecina huasteca. Todo esto tiene que ser guisado en forma tradicional huasteca. Ok. Y lleva chicharrón, lleva enchiladas de mole huasteco, lleva ensalada de nopales, lleva aguacate, lleva chorizo también de huasteco. Entonces un buen plato. Trae ahí varia proteína para que uno pueda ir a sacar oro de la mina. Y sobre todo para que no nos olviden, que digan, me llevo con ese sabor. ¿Qué hacen los pastes de La Blanca distintos y más especiales que los otros pastes que puede haber en Pachuca? Todos son buenos. ¿Cuál es la diferencia de La Blanca con los demás? Que aquí se hace de manera artesanal. ¿Cuál es la manera artesanal a diferencia de otros? Que aquí todo se hace a mano. Todo. No ocupamos batidoras que la podemos ocupar. Claro. Pero cambia el sabor. De la masa, esta se tiene que azotar en lugar de palotear, azotar, y todo es a mano. El relleno a mano y también el trenzado de los pastes, que es muy tradicional, y esa trenza normalmente la ocupaban los mineros para agarrarla en las minas. Claro, se comían el paste, la parte de adentro, y la trenza la tiraban, que es que traía carbón. Señor Ricardo, veo que tiene aquí muchos postres. Supongo que el santo venía aquí a apoyar La Blanca. ¿Cómo le hacía con su máscara para comerse un paste? O sea... Pues él
agarraba y nunca quiso dar a conocer ni su oreja, ni parte Nada. de ahí. Aunque viera con los artistas, yo dije, ahorita lo conocemos sin máscara. Pero fíjate que había dos. Una comía normal, bocaditos, y la segunda vez ya traía una máscara. Más abierta como de ya. Batman. Para poder, así ya como poder dar la utilería, mordida. porque no era de lucha, no era como de presentación, pero siempre muy elegantes, muy buenas, y sobre todo que es un hidalguense como nosotros. Mina la Blanca. Conozcan Pachuca, conozcan Mina la Blanca. Ya saben, el que no conoce Pachuca no conoce a la Blanca. Construida en la última década del siglo XIX por iniciativa del señor Francisco Rule, empresario de origen inglés y dueño de la importante compañía minera de la época, la casa es actualmente sede del Ayuntamiento de Pachuca. Se trata de un edificio distribuido en 2 niveles, alrededor de un patio central. La parte alta del inmueble resguarda varios vitrales emplumados, uno de ellos en la oficina del secretario general de la presidencia, con un dibujo circular con flores y motivos vegetales. Las iniciales en su parte superior, FR, Francisco Rule, y el año 1869. Nos encontramos aquí con Juan Rodolfo Cabrera en Casa Rule. Nos vas a contar un poquito de la historia de este lugar, de este recinto tan increíble. Así es, vamos a comentar algo interesante que la gente a veces no sabe, si es una casa muy grande, pero primeramente déjame decirte que Francisco Rule construye la casa en esta zona porque en una de las inundaciones, ya que Pachuca se inundaba seguido, hay 14 inundaciones muy fuertes registradas en Pachuca, en una de esas inundaciones 2 de sus hijos estuvieron a punto de morir ahogados. Y él decide construir una casa en lo alto de Pachuca para que vivan pues. Pero tuvo como 14 hijos, ¿no? Él tuvo realmente 8. 8 realmente. 8 admitidos. 8 aquí O sea, y, de telenovela. Así es. Y Y 4 otros- naturales. y otros más en México porque él se va a México. Esos también cuentan, son. Así es. Entonces tuvo una gran cantidad de hijos, dijo, no quiero que se me muera ninguno, así que hizo una casa que no se inundara. Así es, entonces él construyó esta casa y la construyó así de grande porque parte de esos 8 hijos vivían aquí con él. Ya con Así es. hijos, nietos, toda la Así prole es. aquí, eran Así es. como unas 25 personas. 20, 25 personas eran las que vivían en Y nos estaba contando un poco del origen de la buena fortuna de Francisco Rule, que era un ciudadano inglés Así es. que hizo su carrera, su fortuna en México, como Así muchos ingleses aquí en Hidalgo. Exacto, él viene aquí a México y dato curioso es de que a él no le gusta la Ciudad de México, realmente el puerto de Veracruz. Llega en una época de mucho calor, hay que recordar que él viene de Inglaterra, Claro. es un lugar un poco más fresco que Veracruz, no le gusta, lamentablemente le roban su dinero de regreso y él tiene que venir aquí a Pachuca porque 2 de sus tíos vivían aquí. Él empieza su fortuna aquí llevando o resguardando el mineral de las carretas a la Ciudad de México. Y él logra capturar a muchos bandidos que tenían precio y bueno, a la hora de cobrar la recompensa empieza a hacer su... O sea, era un cazacriminales como Pues del sí, se viejo quedó oeste, traumado de que le robaron su boleto de vuelta a Inglaterra y dijo, yo ya no me voy a fiar de nadie. armado Algo hasta así. los dientes con su bando. Él a la hora de obtener las recompensas logra comprar algunas de las minas aquí en... Que Y ahí Maximiliano, es donde ya hace su dinero en serio, ya que tiene las sí, minas. Maximiliano lo manda a traer y le dice que qué es lo que quiere por todo el beneficio que ha traído. Y él le dice, pues dame la concesión de algunas minas, se las dan. Y aquí viene 2 datos importantes. El primero viene la guerra de reforma y la gente pues, llegando aquí le dice que te lo dio ¿quién? Maximiliano. Nel. Hazte Se lo pa' retira. acá. Y otra vez tiene que volver a empezar de cero Ajá. para poder hacer lo que... Pero no tiene resentimiento, ¿no? Porque estábamos viendo que tiene su sala Juárez. Así es. ¿Él la hizo o era algo ya cuando fue cedida, vendida Sala al Juárez gobierno? es cuando ya se traslada a lo que es la presidencia municipal. Era realmente su comedor donde él podía disfrutar con su familia. Para él era muy importante la familia. Y se conservan los acabados originales de Sobre casi todo todo el los espacio, exteriores. ¿verdad? Los exteriores sí, y un vitral que se encuentra que es de 1896, que es cuando se termina la... Y no solamente Francisco Rule hizo este edificio, como que es responsable de varias edificaciones que le dan su como identidad a Pachuca, ¿no? Bueno, Francisco Rule contrató a una persona que se llamaba William, lo conocían como el maestro William, y sí, él fue causante de varias construcciones que se encuentran aquí en Pachuca. Se puede decir que de alguna manera Francisco Rule, al traer al maestro William, hizo que trabajara para él. Su gran Y- benefactor. Y además me cae bien porque como que se cambió el nombre del mexicano, ¿no? No dijo, Sí. dime Francis, dime Frank, no, Sí. Francisco. Francisco, Panchito. Él se sentía muy, muy mexicano, incluso en épocas
que es septiembre, que celebramos la independencia, y se vestía de charro, ¿no? O sea, le gustaba mucho. Seguro. Qué bonito, Seguro qué se bueno. burlaban de su acento, pero quién sabe, igual y no. Pues muchas gracias. No, estamos- Gracias por la entrevista. Mary, te quería felicitar por nuestro 8º hijo. Oh, darling, muchas gracias. Es hermoso, ¿no? El más bonito que tenemos. ¿Sabes qué podríamos hacer para celebrar ese 8º hijo? What? Tener un 9º hijo. Ah, Francisco, yo creo que ya no. ¿Cómo ya no. Este 8º ya se me cayó mientras caminaba, ni siquiera llegué al baño. Oh my God, ¿sabes qué? Si no quieres tener hijo, entonces voy a salir un ratito a embarazar, a pasear por el pueblo. Regreso en un ratito, no te preocupes. Oh, está bien, ya veas lo que quieras. 8 hijos, oh my God. Oh. El reloj monumental de Pachuca es un símbolo de la capital y del estado de Hidalgo. Su construcción fue para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Mide 40 metros de altura, tiene 4 niveles y 4 carátulas hacia los 4 puntos cardinales. Está hecha de un estilo neoclásico de cantera blanca de Tezoantla, una comunidad cercana a la capital del estado. Si hay algo que es un eje de Pachuca, es el reloj monumental. Todo el mundo sabe qué hora es en Pachuca. Y tenemos a Miguel Ángel Jorge, guía de turistas, para hablarnos más de este bonito reloj. Gracias por la entrevista, Miguel Ángel. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas A mí muy tardes. bien, muy bien. ¿Tú? Bien, Muy bien, buenas señor tardes, Juan. Jorge. Bien, aquí un rato nada más atendiéndoles. Pues mira, ¿qué te puedo contar? Cuéntame todo lo que sepas de este reloj. La torre inicialmente se construye para la conmemoración del centenario de la independencia de México. Ok. Fue un proyecto de un arquitecto llamado Tomás Cordero y Ocio de la Ciudad de México y bajo una dirección de los ingenieros Luis Carrión y Francisco Hernández, por un mandato del gobernador Pedro L. Rodríguez, que fue el último gobernador porfirista que tuvimos aquí en el estado de Hidalgo. Él, al inicio, en 1901, pues creó un grupo musical, le llamó la Banda de los Rurales primero. Ok. Este grupo tuvo una aceptación a nivel nacional y ya después varios empresarios en 1904 le comentaban por qué no hacer una torre de conciertos. Tienen la idea, pero las cuestiones económicas no les permitieron y lo único que logran hacer es una muy buena cimentación. Y a los músicos terminan construyéndoles un kiosco a un costado de la plaza. Ok. Que el kiosco que observamos no es solo original, pues es el espacio que ocupaban ellos para llevar a cabo los conciertos. Después de 2 años, 1906, el gobernador seguía con su idea de hacer una torre, pero cambiando la finalidad ahora, construirla para festejar los primeros 100 años de la independencia de México, Ok. como inicialmente te comentaba. Sí. La torre que observan a espaldas mide 40 metros de altura. Ajá. Es un estilo neoclásico de 4 cuerpos, 3 cuerpos elaborados por cantera. Uno es de metal, el cuerpo que se ve de color verde, Sí. que fue hecho todavía en la fundidora de Monterrey, ahora Parque Fundidora. Traído vía tren, armado de sitio y forrado con lámina de cobre que resguarda el carrillón, el juego de las campanas, que suenan al cuarto, a la media, a los 45 y a la hora. Cada lado tiene un significado diferente para nosotros. En la parte externa, en el tercer nivel, hay 4 fechas, una de cada lado, que representa parte de la historia de Ok. México. Iniciando por la puerta donde se ingresa a la torre, la de 1821. Digo, 1810, perdón, que es el año de inicio de la Guerra de Independencia. Sí. Y cada una de las fechas se encuentra adornada por una estatua de mármol de Carrara traída de Italia, que Ok. simboliza la misma. La de 1810 cuenta con una espada empuñándola en la mano derecha Sí. y una antorcha en la mano izquierda. La espada representa un movimiento bélico y la antorcha la asociamos con Miguel Hidalgo. Al sitio nosotros le nombramos Independencia. Cronológicamente hablando a espaldas, 1821, que es el año que culmina el movimiento de la guerra bajo el famoso Tratado de Córdoba entre el ejército trigarante y el virreinato. Y a partir de este momento los demás países ven a un México independiente. Esa estatua cuenta con unas hojas de laurel en la mano derecha, unas cadenas rotas en la mano izquierda y una corona de olivo. Las hojas de laurel representan la gloria entre los símbolos patrios. La corona es la victoria y las cadenas rotas es la libertad. Y al sitio le llamamos Libertad. Ok. Al norte de la ciudad, 1857, la Constitución. La estatua es simple, tiene un libro sosteniéndolo con su mano izquierda, con la derecha señalando, diciéndoles a todos, esto es la ley. Y al sur, donde podemos observarle, 1859, las leyes de reforma. La ley Juárez, Lerdo e Iglesias se anexaron a la Constitución del 57. Aquí el significado de la torre del reloj de la ciudad de Pachuca se encuentra por la parte externa, cuál es independencia, libertad, constitución y reforma. Y eso es lo que significa la torre del reloj. La maquinaria fue comprada en Londres, Inglaterra, en la casa relojera Dent. Y la casa relojera Dent fue la responsable de la construcción de la maquinaria de la torre del Parlamento inglés.
conocido como el Big Ben. Similares en el sistema de funcionamiento, no en el tamaño. Pero esta maquinaria, la misma, al igual que la de Londres, goza de una garantía de por vida en todos los componentes. Al paso de los años, ahora le da cierto nombre y prestigio a esta maquinaria también, porque en todo el mundo, de esa casa relojera que aún existe, que tiene el registro de 4 máquinas funcionando de este tipo todavía. Torre del Parlamento canadiense en Ottawa, Estación de León en Francia, Londres conocido como el Big Ben y el de la ciudad de Pachuca. Sé que cuando se les descompone le hablan a Inglaterra y les dicen, brothers, vengan a arreglarlo. No, prácticamente nunca se ha descompuesto, no ha tenido descomposturas. Sigue siendo la misma maquinaria, siguen siendo las mismas piezas, conservándose como tal. Hay un relojero encargado de la maquinaria, llamado Jorge Holguín, y él es el encargado de mantener trabajando este reloj. Otra pregunta. A mí me había llegado el rumor de que cuando construyeron la torre estaba hecha para que tocara ahí la banda y por el viento se llevaba la música y pues les hicieron su kiosco. O sea, sí se hizo la prueba de ver si podían tocar. Sí, claro, arriba. cuando fue inaugurado, la banda de músicos, los rurales, tocan en la parte alta. Tú sabes que Pachuca es conocido como la Bella Airosa. Claro. Corrientes de viento, Sí. frío. El clima no es aceptable en la parte alta y ahorita que suba lo vas a comprobar. Ay, Dios y vas a ver que no funcionó como torre de conciertos. Bueno, pues yo que quería cantar ahí arriba una bonita canción, pero lo intentaré de todas formas. Muchas gracias por la entrevista, Miguel Ángel. Para servirles Vamos cuando a dar la gusten vuelta. venir a la ciudad, para servirles. La Bella Airosa y su reloj. ¡Guau! ¡Hola! Juan, tus fans. ¿Te están pidiendo autógrafos? ¿Le están pidiendo autógrafos? No. Entonces. Están haciendo una encuesta. Ah, ok. Bueno, yo tengo una encuesta para ustedes. ¿Saben quién es él? No. ¿No lo reconocen? Vean esa cara. Comedy Central. ¿No? No. Ah, pues es el nieto de Capulina. ¡Guau! ¿No? Bye. Decir eso es mentira. Te van a creer que cuando dices eso.